Mientras tanto, en Haití, o mejor dicho, sobre Haití, renunció el primer ministro Ariel Henry al tiempo que juramentó en el Palacio Nacional el Consejo de Transición que tomará las riendas del país de forma temporal. Y con ello se sentaron las bases para la celebración de futuras elecciones, según el propio Ministerio de Comunicaciones de Haití, así lo describió en la cuenta X, en la red social. El ministro de Finanzas de Haití, Michael Patrick Boisvert, fue nombrado ahora primer ministro interino hasta que se forme nuevo gobierno. El Consejo de Transición está compuesto por 7 miembros con derecho a voto y 2 sin él. Su objetivo es nombrar un nuevo ministro, un nuevo gabinete y, mientras tanto, ejercer algunos poderes presidenciales. Más temprano, conversamos con Diego Darín, experto en Haití del International Crisis Group, sobre esta situación y qué tan factible es una salida para la crisis con ese Consejo de Transición. Pues Ariel Henry no había podido regresar al país desde que se fue en una gira internacional que terminaba con un viaje en Kenia en el que él esperaba terminar los arreglos para el despliegue de una misión internacional en Haití. Fue en ese momento que las pandillas rivales se unieron para lanzar ataques concertados en la capital y paralizar completamente Port-au-Prince, la capital, que le impidieron regresar al país. Frente a esa situación, la comunidad internacional hizo presión para que renunciara y pues terminó el gobierno de Ariel Henry, que llevaba gobernando desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021. Pero esto parece bien orquestado porque al final lo que ya ocurrió también es que se tomó protesta o juramentación a ese Consejo de Transición que tiene 9 integrantes. Claro, hubo una reunión que fue convocada por países de la región, países del Caribe, el 11 de marzo, en la cual se llamaron, porque no podían viajar ya que el aeropuerto en Puerto Príncipe no funciona, se hicieron consultaciones a distancia con la mayoría de los grupos políticos que estaban involucrados en las discusiones para crear un nuevo gobierno. Se estableció que se iba a crear un consejo de transición de 9 miembros y el mismo día el primer ministro Ariel Henry anunció que renunciaría tan pronto como el nuevo Consejo de Transición fuera instalado. En términos de transición política, ¿cuánto alivia? Porque de lo que hay que hablar es de la estabilidad ante esta ola de violencia y la toma de capital Puerto Príncipe. Pues es muy importante, de hecho, un día después de que el primer ministro Ariel Henry en marzo dijo que renunciaría y que se formaría un nuevo gobierno de transición, Kenia, que es el país que se ofreció para dirigir una misión de seguridad en Haití para ayudar a la policía a contener los ataques de las pandillas, dijo que ponía en pausa los planes para mandar la misión y que solo retomaría las discusiones una vez que hubiera unas nuevas autoridades propiamente establecidas y un gobierno que funcionara. Entonces es urgente que este gobierno comience a la creación de este gobierno no va a tener necesariamente una implicación, una implicación directa en una disminución, por ejemplo, de la violencia en el terreno, pero sí va a permitir retomar las discusiones con socios internacionales para acelerar el envío de esta misión que es muy necesitada para ayudar a la policía. Es muy necesaria, pero al final del día algunos miembros o líderes de las pandillas querían tener voz y voto y la han buscado tener primero pidiendo la salida de Ariel Henry del cargo. ¿Cuánto esperas tú que esta transición sea aceptada por cuanto ya no va a estar Ariel Henry? Pero ¿cuánto también estaremos viendo o anticipas la exigencia política de estos grupos? Hay pocos líderes de pandillas que tienen algún tipo de ambición política, o sea, de tener algún tipo de cargo político directamente. En realidad, el argumento que ellos presentan de querer modificar el sistema político en Haití, detrás de ese argumento lo que hay realmente es una motivación de negociar para que ellos no tengan que enfrentar a una fuerza multinacional que seguramente va a ser mucho más poderosa que la policía. Y segundo, en caso de que tengan que enfrentar realmente una misión de seguridad, poder negociar algún tipo de amnistía o un tipo de acuerdo que los deje muy bien librados a ellos con el dinero que han amasado y sin tener que pasar por la cárcel, por ejemplo. Bueno, pero ¿y entonces cómo empieza a resolverse o a estabilizarse la situación de violencia de aquí en más?
todavía el gobierno no ha sido completamente constituido. Por el momento lo que hay es un consejo de transición. Van a tener que nombrar a un nuevo primer ministro, a un nuevo gabinete. Eso posiblemente van a ser negociaciones muy complicadas, porque hay 9 grupos políticos que hacen parte de este consejo presidencial y no están de acuerdo sobre todo claramente. Y después de eso, el primer desafío será qué hacer con las pandillas. Aún muy complejo, muy delicado. Diego, gracias por esta perspectiva. Gracias a ustedes.